Bien, esta noche continuamos con nuestras conexiones de Selijot, que corresponden a este mes de Elul, y vamos a proseguir precisamente con este tema en el cual nos hemos sumergido, que es el pacto sagrado, y lo estamos desarrollando de manera que podamos cuidar nuestros ojos, para que de esa forma podamos también nosotros guardar el pacto sagrado y hacerlo de la manera apropiada, como el Creador nos lo pide y como fue transmitido eso por nuestros jajamín y por nuestros rabanín. Vamos a comenzar leyendo precisamente una cita del Santo Zohar, donde nos habla y nos sigue hablando con respecto a este tema tan importante que todos tenemos que conocer. Sobre la unión sexual entre marido y mujer. Cuando el marido y la esposa están unidos y son llamados por un solo nombre, entonces el favor celestial reposa sobre ellos, el favor que emana de la sabiduría suprema, impregnando al hombre, de modo tal que la mujer queda también firmemente establecida. Aún más se ha señalado que la palabra para Dios en este párrafo, Eloa, puede ser dividida en El, que significa la irradiación de la sabiduría, la letra Bat, que significa lo masculino, y la letra Hei, que implica lo femenino. Cuando están unidos, el nombre utilizado es Eloa, y la sagrada Neshama está unida en este punto. Y como todo depende de este signo, este escrito, y de mi carne veré a Eloa. Feliz es Israel, los sagrados que están vinculados al santo, bendito sea. Felices en este mundo y en el venidero. De ellos está escrito: ustedes que están unidos a Dios están todos vivos hoy. Deuteronomio o Devarim, capítulo 4, versículo 4. Al analizar esta cita del Santo Zohar 94a en la Parashá de Lejá, los sabios nos quieren hacer recordar que nosotros necesitamos lograr que haya un sibuk, o sea, que haya un acoplamiento entre lo que es la fuerza masculina y la fuerza femenina. El nombre sagrado que está contenido en 4 letras, Yud, Hei, Bat, Hei. Estas 4 letras nos especifican a nosotros 2 realidades, o nos muestran 2 realidades. Una la realidad superior y otra la realidad inferior. Por lo tanto, entonces cuando nosotros estamos conectando en las raíces del alma estos componentes del nombre sagrado, estamos uniendo lo espiritual con lo físico, estamos uniendo lo alto con lo bajo, estamos uniendo la luz y el deseo, el creador y las creaciones, lo que está arriba y lo que está abajo. Y cuando eso sucede, entonces es cuando hemos logrado que se conjugue y se combinen Yud, Hei, Bat, Hei. Yud, Hei representando la fuerza superior, el atributo masculino y femenino del creador, y Bat, Hei correspondiente también al aspecto masculino y femenino en nuestra realidad, dentro de nosotros, la humanidad entera. Y eso es lo que el Creador quiere que nosotros entendamos como una unión, que entendamos como una unión, como un deveikut, como una adhesión al Creador, como lo que está representado en la Torá como una unión sexual. Y por eso este artículo dice la unión sexual entre marido y mujer, porque las relaciones, las uniones sexuales en este mundo físico simplemente sirven para cumplir con el propósito del Creador, y una de ellas es recordarnos a nosotros
que internamente entre nosotros mantenemos también estos dos atributos que tienen que estar unidos. Y por lo tanto, si nosotros logramos unir el alma con el deseo, entonces el alma y el deseo que están en este mundo físico va a poder entonces tener una unión con el alma y con el deseo, con el alma y con esa parte de deseo que está en el mundo espiritual, en los mundos superiores, donde también están las vasijas que contienen la luz del Creador. No que en el Creador haya un estado de recepción o un deseo. Por lo tanto, los que entienden este punto son felices, y los que entienden que el sagrado cometido del Creador es que nos unamos, entonces por eso dicen en esta cita: felices Israel. ¿Quién es Israel? Los sagrados que están vinculados al santo, bendito sea. Felices en este mundo y en el venidero. Y de ellos está escrito: ustedes que están unidos a Dios están todos vivos hoy. O sea que el individuo, el ser humano que no ha logrado experimentar el vínculo entre el Creador, entonces este individuo no se encuentra vivo. No está vivo. Estamos hablando de la vida, que es la vida de vidas. No estamos hablando de los movimientos físicos que cualquier persona puede realizar, o las acciones que hacemos acá. Recuerden que tenemos un impulso biológico que nos mueve, pero eso no quiere decir que seamos reconocidos por el Eloa viviente como personas que estamos con vida. El ser humano solo está con vida cuando recibe esa parte, esa alma adicional que el Creador nos otorga, ¿verdad? La Neshama Musaf, que es la que el Creador nos otorga, y esa es la que entonces debe procurar, y es la que nosotros debemos de procurar que ella reciba del Creador la emanación de la sabiduría suprema, porque el favor celestial que se nos ha otorgado es Gesed, es la columna de la derecha, para que nosotros podamos encontrar esa unión. Por lo tanto, esa unión entre nosotros es lo que guarda el pacto. Cuando nosotros no nos unimos, es porque no hay una unión entre vivos y muertos. Ustedes deben de entender esto. Cuando una persona dejó esta habitación física y tiene que pasar por el proceso que nosotros le llamamos la muerte, que es el proceso de la transición, estas personas ya no tienen más relación con nosotros. O sea, con los que nos movemos en este nivel o en esta realidad, porque ellos han pasado a otra realidad y han pasado a otra experiencia, a otro nivel, a otra dimensión. Entonces se pierde el contacto de estos que han pasado al mundo espiritual con los que nos encontramos en el mundo físico. Así como esto nos enseña a nosotros y sentimos y oramos por la ausencia de los seres amados, de la misma forma entonces el Creador nos quiere hacer entender esta noche que cuando nosotros no podemos unirnos es porque no hay algo en común que tengamos. Y si eso que es algo en común que debemos tener todos, que es el amor, no nos permite unirnos, entonces no es amor el que tenemos por los hermanos ni por los amigos. Cuando en un grupo, en un clan, en una comunidad, las personas no pueden vincularse al santo, bendito sea su nombre, no van a poder lograr un vínculo entre ellas. Y por lo tanto, si nosotros no logramos el vínculo entre todos, eso quiere decir que entonces hay un espíritu de estupor y de muerte, algo que me impide el poder conectarme, el poder vincularme, el poder estar cerca o unido a mis hermanos y a mis amigos. Entonces lo que ocurre es que hay un abismo entre este individuo y el otro individuo, y no estamos juzgando quién está en este lado y quién no está en el otro lado. Ese es un autoexamen que cada uno de nosotros debe desarrollar en estos días y darnos cuenta cuán cerca estamos de los que tenemos al lado, cuán cerca estamos del grupo, cuán cerca estamos de los amigos, y si realmente no estamos tan cerca, lograr esa cercanía lo más pronto posible. Y si hay una gran distancia entre mi deseo y el deseo de mis amigos, entonces yo tengo que anular mi voluntad ante la voluntad del Creador y poder lograr ese vínculo, esa conexión.
Eso es lo que produce felicidad, y no las cosas pasajeras y espurias de este mundo, lo que nos producen realmente felicidad. Y eso es lo que determina cuán vivo está usted o cuán muerto se encuentra. Entonces, cuando no hemos logrado experimentar la conexión entre las almas, entre los seres humanos, cuando el amor no permitimos que el amor entre en nosotros para que el amor nos una, entonces nosotros estamos en la columna de la izquierda, en el deseo de recepción, y este deseo de recepción entonces está en una conexión con las kelipot, tanto femeninas como masculinas, y lo que está entonces logrando es darle más fuerza a la fuerza maligna, y esa unión con esta realidad subjetiva con la que el individuo se encuentra es lo que le impide el poder tener conexión con aquellos que están buscando la realidad superior. Y cuando hablamos de los que buscan la realidad superior, no estamos hablando de justos que han alcanzado un desarrollo espiritual más prominente que el de cualquier otro, sino cuando realmente despierta en usted aquella pregunta, ¿cuál es la razón de su vida? Y entonces cuando usted ya está entrando en el camino de la sabiduría de la Kabbalah y anda por esta senda, entonces va a estar luchando y va hasta lograr la unidad con todos, y va a pasar por alto el odio para con los amigos y los hermanos, y va a poder entonces unirse a ellos. Entonces, eso que cuando el individuo ya busca y anhela la espiritualidad, aunque no en un grado mayor, pero siente un anhelo, un deseo por algo que no tenía antes, entonces esto le permite establecer cierto tipo de relaciones y cierto tipo de conexión y de unión con aquellos que no ha entendido o no entendía, o quizás todavía no entienda, pero que sabe que no podemos lograr realmente obtener la vida de vidas si nosotros no estamos cerca de ellos, como dice la Torá, amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, para yo poder tener ese amor al prójimo, yo tengo que lograr primero la conexión, el sibuk y el debeikut con el Creador. Eso, cuando lo experimento personalmente e internamente, me va a ayudar a mí entonces también a manifestar eso externamente, y voy a poder entonces amar al prójimo como a mí mismo, porque he empezado a amarme. Y empezar a amarme es empezar a guardar el pacto sagrado, de lograr que entonces mi vida sea configurada al nombre sagrado, al Yud He Vav Hei, que yo pueda ascender, ¿verdad? A través de la línea de en medio, yo puedo entonces encontrar ese contacto con el Creador. Y cuando esa experiencia vive en mí, entonces el amor nace en mí, y ese amor que yo tengo por mí mismo, porque anhelo las cosas espirituales y deseo y necesito y siento la carencia de algo mayor que viene del Creador, eso entonces produce en mí también un deseo de estar unidos a mis hermanos, a mis amigos, a la humanidad, y buscar la manera de cómo poder ayudarnos todos en este viaje de retorno hacia el Creador. Y eso permite entonces la felicidad entre la humanidad. Por eso no hay felicidad en la humanidad, por eso no hay paz en este mundo, por eso no hay justicia en este mundo, porque no hemos aprendido nosotros a hacernos justicia a nosotros mismos, no hemos reconocido que hay una fuerza espiritual y que ella nos ha otorgado el favor celestial para que nosotros entonces podamos encontrar lo que hace tiempo estamos buscando. Eso que todo mundo anhela, nuevos cielos y nueva tierra. Para el Satán, el pacto es el mejor lugar para atacar. Ningún hombre, dice el Seder Hayom, ningún hombre merece la cualidad del miedo, salvo que la haya adquirido a través de la separación y la santidad. Que observe y medite sobre sus acciones y palabras, en especial las referentes al sagrado Brit, o sea, el sagrado pacto. Uno debe ser muy cuidadoso, ya que el Satán no encontró mejor sitio que este para tratar de triunfar sobre Jacob, como está escrito, y él alcanzó en el interior de su muslo. Bereshit 32:28. Es debido a la gran santidad de esas partes, repito, es debido a la gran santidad de estas partes que el Satán las desea,
para quitarles su santidad. Entonces nadie merece la cualidad del miedo, salvo que la haya adquirido a través de la separación y de la santidad. Entonces dice que tenemos que observar y meditar sobre nuestras acciones y nuestras palabras, especialmente en lo referente al Sagrado Pacto, y uno debe ser muy cuidadoso porque el Creador nos está diciendo a nosotros esta noche que el Satán no encontró mejor sitio para poder triunfar sobre Jacob cuando él alcanzó en el interior de su muslo, o sea, tocó la señal de su pacto. Y eso es lo que quiere robarnos el Satán, quitarnos la santidad, esa gran santidad que el Creador quiere que logremos. Entonces lo que impide el Satán es la unión entre los amigos y los hermanos. Él impide que el grupo se consolide, que el CLI se consolide, que las almas nos amemos. Él no quiere eso porque él sabe que cuando las almas lleguen a conectarse, entonces el pacto sagrado estará establecido, lo que le llamamos en el mundo físico la circuncisión, y entonces en ese momento no va a haber barrera ni obstáculo que nos pueda impedir entonces lograr el propósito del Creador para con sus creaciones. Y eso es lo que tenemos que nosotros que tener bastante cuidado. Dice el Likud Etzot, con referencia a esto, el orgullo y la inmoralidad sexual van atadas unas a otras. Cuidando el pacto en estado de pureza, la persona puede quitarse de encima el orgullo y encontrar la luz que le guiará en el camino de retorno a Dios. Entonces, como hemos estado diciendo, nunca debemos nosotros conectar con el nivel mundano, porque cuando conectamos con el nivel mundano, entonces las kelipot están ahí, y entonces las kelipot se apegan a esa energía cósmica pura que está descendiendo sobre nosotros. Entonces, cuando hablamos de unión sexual o de relación sexual, nos estamos refiriendo al despliegue del conocimiento, o sea, la transferencia de energía metafísica que nosotros le otorgamos a la kelipot masculina y a la kelipot femenina. Por eso, el orgullo y la inmoralidad sexual van atadas unas a otras. El orgullo es aquello que me impide, que no me permite llevar mis deseos a algo más sublime o de hacer que los deseos de otro yo los pueda absorber. Entonces, la inmoralidad sexual es lo contrario a la unión sexual cuando se despliega energía metafísica y otorgamos esa energía a nuestras kelipot y también a las personas que amamos. Pero cuando nosotros venimos y hacemos transferencia de energía metafísica y no conectamos nuestras vasijas con energía metafísica de arriba, sino que conectamos nuestras vasijas con las kelipot, entonces la energía metafísica pura que está descendiendo sobre nosotros logra ser transferida a estas fuerzas impuras, y entonces ellas cogen más fuerza, más fortaleza, y eso se le llama una relación prohibida, o sea, se le llama inmoralidad sexual. Entonces, cuando decíamos anteriormente que la Torah nos dice, y los sabios nos han aconsejado, que no debe de haber un derramamiento voluntario del semen, es porque el derramamiento de semen en el mundo físico no representa la transferencia de energía de la fuente pura al sistema impuro, y esto es una desviación sexual. Entonces, cuando una persona actúa, se apega al nivel mundano, entonces lo que va ocurriendo en la vida de él es que a medida que se conecta más con las fuerzas impuras, entonces sus acciones van a ser más impuras. Hay gente que tiene acciones buenas en este mundo porque por completo no han unido su deseo a las fuerzas impuras. Una persona que no estudia Torah, como dice el Sagrado Zohar, y no estudia Kabbalah, esta persona está constantemente uniéndose a la fuerza pura y a la fuerza impura, al sistema puro y al sistema impura. Entonces está recibiendo luz y está recibiendo oscuridad. Pero cuando el individuo entonces
entra más y se conecta más con el nivel mundano a medida que lo va haciendo, el proceso que va haciendo, paso a paso, va paso a paso, vamos a decirlo en términos bien humanos, va cavando su propia tumba, hasta el momento en que el individuo se encuentra, ha sido absorbido, se encuentra absorbido por las fuerzas impuras, y entonces no puede escapar de ahí, y entonces sus actos en este mundo son inmorales, y todo lo que hace es para beneficio propio, y no le importa dañar a nadie, no le importa hacer sufrir a nadie. Lo que le importa a él es satisfacer su placer, sus deseos bajos, sus pasiones bajas, y eso que le impide el realmente no anhelar lo espiritual es ese orgullo. Y ese orgullo es el ego cuando se encuentra inflado, cuando el ego ha alcanzado su desarrollo completo en el individuo y él está compenetrado en el deseo de recibir para sí mismo. No le importa qué es lo que le pase a los demás, y no le importa hacer con los demás lo que él desea, porque primero está él, después está él y por último está él. Nosotros, primero está el creador, después el creador y por último el creador. Y por eso se nos recomienda que podamos estar conectados y que logremos nuestro debeikut con el creador. Entonces, el desperdiciar, el derramar lo que en la Torah dice derramar el semen, es un desperdicio del poder de conexión de Yesod, en cuando mis fuerzas, en lugar de estar siendo dirigidas al logro del propósito del Creador para con sus criaturas, yo toda mi energía me encargo de comenzar a unirla al sistema impuro, adherirme a ellas, y esto es lo que se llama unirse en el nivel físico con mujeres que realmente no representan a la mujer virtuosa, y esto es lo que se le llama también en la Torah una prostituta, ¿verdad? O como en otras partes le llama una moabita, o una madianita, o una cananea, o sea, de acuerdo al nivel en que se encuentra el deseo, hasta donde el deseo ha llegado. Y entonces la vasija sufre una ruptura y la vasija llega a quebrarse, y la luz que estaba, siendo canalizada por esta vasija comienza a perderse, comienza a derramarse, y eso es lo que en la Torah le llaman el derramamiento, se le llama el derramamiento de semen, que es el poder de conexión de Yesod. Toda la fuerza del ser humano, este impulso biológico que se nos ha dado, esta oportunidad de movernos en este mundo, eso es para que nosotros podamos lograr la unión, para que podamos lograr la garantía mutua en el mundo entero, para que podamos trabajar por nosotros mismos y por los demás, de manera que podamos entonces lograr que venga el Gamar Tikkun, la corrección final. Voy a compartir unas citas que fueron dichas por el santo Rebbe Nachman de Breslov, y él habló mucho con respecto a este tema del pacto sagrado. El santo Rebbe Nachman de Breslov, de bendita memoria, escribió extensamente sobre el pacto. Yo voy a compartir lo que él dijo de una manera textual, así como lo dijo, y vamos a tratar de extraer, conectándonos con el alma del santo Rebbe Nachman, qué fue lo que el santo Rebbe Nachman de Breslov quiso decir con respecto a este tema del pacto sagrado en los mundos espirituales. En Likud Etzot 2.2 nos dice: si guardas el sagrado pacto en pureza, serás digno de verdaderas plegarias. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros no guardamos el pacto, cuando no procuramos la conexión entre los amigos, entre los hermanos, entre el 99%, como nosotros también le llamamos en los estudios de Kabbalah, entonces nuestras carencias no son dignas ni son verdaderas. O sea, no son verdaderas plegarias, son falsas plegarias. Porque mi carencia, una cosa es que yo sienta carencia por el Creador, pero si mi carencia para con el Creador, esa necesidad y en ese anhelo de buscar la espiritualidad, de buscar la equivalencia de forma con el Creador, no me lleva a la conexión con mis hermanos,
que está representado por el Sagrado Pacto, que es el nivel de Yesod, en la Sefirá de Yesod, si yo no entiendo qué es el poder de conexión, si yo no entiendo lo que es el Kli, si yo no entiendo qué es el amor por los amigos, el amor por los hermanos, si yo no entiendo realmente qué es estar en el grupo, entonces definitivamente yo no estoy guardando el pacto, estoy violando el pacto. Eso es lo que en el mundo físico diríamos: no estoy circuncidado, estoy incircunciso. Entonces toda mi plegaria no es verdadera, es falsa, porque la carencia del Creador, la ausencia del Creador en mi vida y el deseo y el anhelo de buscarle a Él, de encontrarle, me va a llevar exactamente a conectarme con los demás. Y saber entonces que yo no he sido muy inteligente ni muy sabio, y por eso dice el profeta: no seas sabio en tu propia opinión, me va a llevar a mí a botar mi orgullo y a saber que alguien más puede absorber mi carencia, puede absorber mi deseo, puede absorber mi anhelo, y me puede ayudar entonces a lograr alcanzar la espiritualidad, o lo que también se le llama los mundos espirituales. Sigue diciendo el santo Rebbe Nachman de Breslov, de bendita memoria, en este mismo Likud de Psot, en el capítulo 5:4 dice: aquel que sea culpable de haber desperdiciado las gotas de la mismísima esencia de su alma y mente, no debería enfrascarse en ninguno de los conflictos y disputas entre los tzadikim. Debe creer en todos ellos. Las numerosas dudas y conflictos que surgen en su mente al ver en conflicto a los tzadikim proviene de la debilidad mental que le sobrevino al desperdiciar gotas de su mismísima alma. Si su mente no tuviera ese fallo, no se preocuparía. Entendería que los conflictos son para su beneficio, para que haga autoexamen y se purifique. Esta cita es interesante y bien importante, porque es aquí entonces donde nosotros nos damos cuenta cuánto orgullo tenemos o cuánta humildad tenemos. El problema es que desde el pecado de Adán hasta nuestros días han transcurrido alrededor de 6.000 años, y lo que ha acontecido durante todo este tiempo, todas las generaciones han desperdiciado las gotas de la mismísima esencia de su alma y de su mente. Entonces venimos en una cadena de genes, y nosotros somos receptáculos de todo ese ADN espiritual, de todo ese bagaje que traemos del pasado. Y entonces vivimos en este periodo, en esta reencarnación que estamos, y nos damos cuenta entonces que la mente, que es la vestidura del alma, se desperdició toda su fuerza vital. Eso se le llama desperdiciar las gotas de la mismísima esencia de su alma y de su mente. Y como al conectarse más al nivel mundano con las fuerzas impuras, entonces no logró nunca en las generaciones pasadas poder conectar su alma y su mente al Creador. Entonces, cuando estamos en esta generación, que se nos ha brindado la oportunidad de conocer la luz y que se ha levantado el cerco para que todos podamos realmente entrar al sendero de la Kabbalah, ahora nosotros percibimos que hay un conflicto y una disputa entre los justos, entre los tzadikim, y queremos enfrascarnos en conflictos y en disputas que no nos corresponden. Entonces, por eso encontramos bastantes contradicciones entre todos los que estamos buscando alcanzar al Creador. Y yo no me estoy refiriendo a X grupo en particular, ni a X comunidad en particular, ni a X movimiento judío o alguna sinagoga o religión, no. Estoy hablando del asunto de que podemos observar alrededor de nosotros que hay un sinnúmero de contradicciones, de seraot, como se le llama en hebreo, de dudas y conflictos que empiezan a surgir en la mente. Entonces el individuo ve que no hay una unión entre los tzadikim, entre los justos,
y él percibe que están en conflicto, pero eso proviene de mi debilidad mental. Y en medio de todo eso queremos nosotros entonces lograr la conexión por encima de la sabiduría de estos justos, de estos sabios, y queremos entonces nosotros lograr esa espiritualidad a la manera de nosotros. No nos debe preocupar las diferentes opiniones que aparecen en el Talmud, las diferentes opiniones que son extraídas de la Torá, las diferentes opiniones que podemos encontrar en la Mishnah, o las diferentes opiniones con respecto a temas halágicos que manejan cada uno de los Ramanim. Un servidor quien les habla, yo no encuentro controversia, ni conflicto, ni disputa entre ellos. Solo sé que todo aquello que a la mente de uno puede parecerle que es una confusión y que realmente no es un acuerdo, cosa que no hay un acuerdo entre ellos, yo lo veo como que el Creador ha querido de que podamos conocer el esfuerzo de ellos, cómo ellos trataron de querer entender los principios toráticos, de cómo quisieron ellos comprender las cosas espirituales. Y entonces cada uno tenía su propia opinión, como hoy también la tienen muchos, y entonces aparecían esas discusiones entre ellos, que aparentemente el individuo que está conectado más con el nivel mundano, con la información pura, le parece duda y conflicto. Entonces cuando un individuo está buscando retornar al Creador y comienza con sus ojos a ver, a leer y a darse cuenta de cómo es esta situación, entonces ve una contrariedad entre todos los puntos de vista. Pero nosotros no debemos encontrar, y si la encontramos en medio de toda esa variedad, entonces eso proviene de una debilidad mental, porque se han desperdiciado la fuerza vital de su mismísima alma, y no puede entender que todo esto es para su beneficio, para que haga un autoexamen y se purifique, y que saque provecho de todo esto. No podría estar yo hablando sobre las declaraciones que hizo el Santo Rebbe Nachman de Breisler de bendita memoria con respecto a este tema del pacto sagrado. Si yo encontrara una contrariedad con los principios y con las enseñanzas de nuestros maestros, de nuestros sabios, de la sabiduría de la Kabbalah, y no podría entender lo que el Santo Rebbe Nachman de Breisler nos dijo, y entonces entraría en un conflicto y en una lucha interna de decir yo soy de esta línea y punto, y aquí estoy, y yo creo en esto. Entonces mi mente no da apertura a que pueda yo realmente conocer estas cosas como realmente deberían haber sido conocidas, y por lo tanto no veo un beneficio, sino que comienzo a ver un maleficio en esas cosas. Entonces no me puedo purificar, no puedo hacer un autoexamen, porque en lugar de hacer un autoexamen de mi vida y purificarme mi vida, quiero hacer un juicio con respecto a todas estas declaraciones. Y es ahí donde se ha fracasado, y donde la humanidad ha fracasado. Unos por la religión y otros por sus opiniones, otros con sus ideologías políticas, otros con sus ideologías religiosas, y otros con sus normas de la sociedad. Y todo este cúmulo de ideas, de opiniones, de reglas y todo ha llevado a un conflicto interno entre las personas. Pero no es que haya un conflicto, sino que tenemos que aprender a través de todo eso a sacar lo mejor de todo eso, lo provechoso, lo beneficioso, para que eso me ayude a hacerme un autoexamen y purificarme. Por lo tanto, nadie, y esto va para todos, inclusive para mí, si nosotros no hemos conectado nuestras vasijas, nuestro deseo al sistema puro, o sea, no hemos buscado la conexión con el Creador, el de Beikud, la adhesión con Él, y vemos que todavía encontramos conflictos y disputas entre los tzadikim, entre los justos, entonces no somos quien para enfrascarnos en ninguno de esos conflictos. Debemos creer en todos ellos. Dice, debe creer en todos ellos. Mientras el individuo no tenga la capacidad, como compartimos el Shabbat, en Kabbalah Shabbat, y compartíamos de que
de que tenemos nosotros realmente que buscar la conexión con los justos, entonces yo debo de creer en todos ellos, porque yo no he recibido la capacidad, esa capacidad espiritual que el Creador me da cuando me conecto a la medianoche. Cuando entramos en ese periodo de conexiones a la medianoche y hablamos de la medianoche del Zohar. ¿Qué significa estar conectados con el Creador a la medianoche? ¿Por qué es que hay un mes en la Torah que nos dice que ese mes tenemos que nosotros realmente buscar al Creador, porque es el único mes en el que Él puede ser hallado con mayor facilidad? Entonces estudiamos eso. En Kabbalah Shabbat compartíamos eso. Y dice que cuando lo hacemos a medianoche nos conectamos con las almas de los justos que han dejado este mundo, y el Creador viene y se une a los dos grupos, a los que estamos vivos acá en este mundo, a los que están vivos en el mundo espiritual, los justos que ya no están con nosotros acá, y Él se une a esos dos grupos para conectarse con ellos allá en los mundos espirituales, ¿verdad? Y entonces Él nos impregna de esa capacidad, de ese poder espiritual que nos ayuda a entender todo. Y dijimos, los entendidos entenderán, mas los demás no van a entender. Dice que brillarán como estrellas en el firmamento. Pero eso es entonces cuando yo procuro buscar esa conexión, cuando ya estoy entre lo que es la luz y la oscuridad, porque ya reconocí que hay alguien que puede ayudarme, que solamente es el Creador, y voy y le busco, y entonces me conecto en esa medianoche espiritual que le llamamos, entre lo que es el exilio y lo que es la redención, y entonces yo puedo ahora entonces comenzar a beneficiarme de todo eso. Y es ahí cuando yo estoy en eso que entonces comienzo a darme cuenta que debo de creer en todos ellos, en todos los justos, hasta que yo logre alcanzar un desarrollo espiritual apropiado y esté en un nivel de conexión con el Creador que me permite entonces darme cuenta de qué eran todas esas disputas y conflictos que antes yo la vi como algo problemático. Como me ha dicho un amigo, el judaísmo, cuando él habla del tema del judaísmo, no debe de ser multifacético. O sea, el judaísmo tiene que ser pluralista, tiene que haber un solo. Y yo entiendo cuando él dice eso. Pero en ese pluralismo que hay, en esas disputas y conflictos, simplemente todo esto me ayuda a mí, para mi beneficio, para que haga un autoexamen y me purifique. Que me dé cuenta entonces del logro que ellos quisieron alcanzar y que lo lograron los justos y llegaron a ese nivel, pero que ahora nosotros tenemos las puertas abiertas de poder, ¿verdad?, avanzar y de poder elevarnos y de poder estar por encima de todas esas disputas y conflictos, y que ahora tenemos la maravillosa gracia del Creador de poder otorgarnos a nosotros la luz en su esencia, y que ya no encontramos más disputas. Por eso el Sanedrín estableció antes de la destrucción del templo de Jerusalén que ¿cómo puedo decirles esto? Cuando se consultaba a las diferentes autoridades para tomar la decisión con respecto a cierto punto o dar el veredicto sobre cierto juicio, dijeron que si no, las partes no se ponían de acuerdo, y aún ni los rabaníes se ponían de acuerdo, que había una autoridad después de todo eso que es la que debería utilizarse, y que todo juicio, todo decreto y toda decisión espiritual que se tomara se tomaría en base al sagrado Zohar. Y eso es lo que está ocurriendo en esta generación, que ahora tenemos la oportunidad a través de la Kabbalah de estudiar el Zohar y de poder comprender, y ahora sí podemos entonces decir que podemos hacer juicios justos, decretos justos, y que ahora podemos entender entonces lo que está pasando en la humanidad, y entonces eso nos está ayudando a examinarnos, a purificarnos y a prepararnos para el encuentro con nuestro amado Rey, y para que de la misma forma en que nos conectamos con Él en un amor puro, nos podamos conectar con la humanidad entera. Sigue diciendo el Santo Rebbe Nachman de Breslov en Likud Episod 4. Escuchemos esta otra cita.
el deseo sexual está sujeto a los ojos. Cuando los ojos deambulan, el deseo se incrementa. La mitzvah de los tzipzit, o sea, el mandamiento de los tzipzit, los flecos en la prenda de 4 puntas, es de gran protección contra esta situación. También protege contra aquellos que son enemigos de la verdad. Sé cuidadoso en cumplir con esta mitzvah de forma apropiada. Si así procedes, comenzarás a entender el significado de las enseñanzas de los tzadikim y seguir sus caminos. Cuando te envuelves en el talit y recitas la bendición, concéntrate en el pensamiento que deseas una vida de pureza gobernada por el santo pacto y los consejos de los tzadikim. Este es el fundamento de la fe verdadera. Serás merecedor de viajar a la tierra de Israel y de acercar la era del Mesías. Obtendrás la verdadera plegaria y con ella el poder de hacer suceder milagros. Tu sustento vendrá sin dificultades, porque el sustento de una persona está gobernado por la pureza con la cual conduce su vida. En el final aprenderás a encontrar sabiduría donde quiera que estés. Verás las enseñanzas contenidas en todo lo que te rodea. Toda la sabiduría del mundo te será revelada como una mesa cubierta de innumerables manjares. Likud, episodio 4. Es posible que el compartir la explicación de entender la mente del Rebbe Nachman de Breslov en esta cita nos vaya a tomar los últimos minutos de esta conexión de este día, pero es necesario que la entendamos. Aquí se habla sobre una mitzvah de los tzipzit, del talit, de los flecos en la prenda de 4 puntas, que en el nivel corporal ya sabemos qué es. Pero cuando el Rebbe está hablando de esto, que dice que me protege contra los enemigos de la verdad, y cuando yo cumplo y procedo cumpliendo y observando esta mitzvah de forma apropiada, yo voy a comenzar a entender el significado de las enseñanzas de los tzadikim y seguir sus caminos. El santo Rebbe de Nachman de Breslov, de bendita memoria, lo que me está indicando para todos los que somos estudiosos de la Kabbalah y estamos en el centro de la Kabbalah, es lo siguiente, que es el mandamiento de cumplir los tzitzit, o de usar los flecos en la prenda de 4 puntas. Esto es algo interesante. Son cuatro lados de la vestimenta, y cada tzitzit tiene 8 tzitzit, le llamamos 8 hilos, 8 flecos, que tienen 5 nudos y tienen cierto tipo de enrollamientos, que ya lo hemos estudiado, eso a nivel corporal todo judío lo sabe. Entonces, y aún el que no es judío y lo ha estudiado lo debe conocer. Entonces, cada enrollamiento significa algo, cada nudo significa algo o simboliza algo, y cada fleco simboliza algo. Entonces vamos a hablar de los flecos, no vamos a explicar hoy lo que ya ustedes saben, sino que cuando nosotros realmente cumplimos el precepto de usar los tzitzit en el mundo espiritual, lo que eso significa es que yo conecte Zeir Anpin con Malhut. ¿Y qué es Zeir Anpin con Malhut? Que yo conecte mis vasijas de recepción, o sea, las sefirot internas por debajo de Malhut, las inferiores, por decirlo así. Entonces yo conecto Zeir Anpin con Malhut, logro el Debeikut entre la parte masculina y femenina. Zeir Anpin representa a Bab y Malhut representa a Hei. Entonces yo conecto, y esto ya lo hemos repetido innumerables veces, conecto a Gesed, a Geburah, a Tiferet, a Nexat, a Hod y a Yesod. Son 6, y Malhut son 7, pero son 8. Entonces cuando yo logro primeramente encontrarme a mí mismo y configurar mi ex Haim dentro de mí, entonces logro que estas 7 inferiores
se unan a la octava, que es el estado de Binah, y a la novena, que es Jokmah. Entonces yo me elevo a los mundos espirituales por el sendero de la iluminación y llego entonces al estado de Binah en Malhut, y eso es entonces lo que se le llama circuncisión, y eso es el pacto sagrado, cuando en Yesod he logrado conectar a toda la Sefirot con Malhut, y luego, una vez unido el esposo y la esposa espiritual, la llevo, o sea, retorno al jardín del Edén, de donde un día salió Adán y Eva. La llevo o retorno al Edén de donde salió Adán y Eva, o sea, la parte masculina y femenina del Adán Harishon, y como ya está unido el individuo, o como decimos el Kli, ya el Israel, el colectivo, la Shekinah, el alma colectiva de Israel, el alma colectiva de Adán Harishon en este mundo físico, entonces yo lo elevo y voy por los mundos espirituales ascendiendo al estado de Binah, y llego a la octava esfera, tomando en cuenta de abajo hacia arriba, y llego a la octava esfera, y entonces vivo bajo la luz que está siendo derramada sobre sobre estos kelim, sobre estas vasijas, sobre estos atributos, y yo voy configurando estos atributos y los voy enlazando unos con otros, de manera que enlazo las sefirot que están dentro de Malhut, enlazo las sefirot que están dentro de Yesod, las que están dentro de Nexad, de Hod, de Gesed, de Gebrei, Tiferet. Cada una de ellas también contiene el mismo valor de la sefirot. Entonces, cuando yo logro todo eso, eso se le llama una circuncisión. Usted ha entrado a los mundos espirituales, ha quitado los obstáculos, ha cortado los obstáculos, ha eliminado los obstáculos, que se le llama la orla, el prepucio. Y usted ha abierto entonces la puerta de acceso a los mundos espirituales. Esto se llama cumplir con la mitzvah de los Iksid. Es cuando el hombre comienza a recibir entonces la Or Yashar, la luz directa del Creador, que viene y recibe a través de Hasidim, la luz de Jokmah, que viene encubierta en Hasidim, y yo comienzo a alimentar el alma con esa luz, entonces comienzo a entender y a hallarle significado a las enseñanzas de los justos y a seguir sus caminos. Eso se llama envolverse en el talit. Entonces, escuche esto importante. Entonces, cuando usted se envuelve en ese talit espiritual, yo debo de concentrarme en un deseo de tener una vida de pureza gobernada por el santo pacto y los consejos de los justos. Y cuando yo tengo ese pensamiento de la vida de pureza gobernada por la conexión, por el amor entre mis amigos, cuando quiero y deseo tener esa vida de pureza a través del rap, de los libros y del Kli, entonces todos los consejos que mis amigos y los justos que estamos en este desarrollo espiritual, tanto los que justos que estamos corrigiendo el estamos corrigiendo el pecado de Adán, como también los justos que están extrayendo la luz, una luz superior que nunca había sido extraída antes. Entonces, cuando eso ocurre, podemos tener una vida de pureza y entonces podemos aceptar los consejos de los sadiquín, de los justos, y vamos a dejar que nos ayuden. Y ese es el fundamento, el poder de conexión, de unión entre todos nosotros, lograr el yihud, o sea, la unión, para ser un verdadero yehudí. Eso hace que se complete la oración y el primer mandamiento de la Torah, y el más principal de todos: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Porque hemos logrado la unidad. Esa es la fe verdadera y es el fundamento de toda fe verdadera. Ahora, ¿cuál es la recompensa que obtenemos? Seremos merecedores, dice el Rebbe Nachman de Breslov, de bendita memoria, de viajar a la tierra de Israel. ¿Qué es viajar a la tierra de Israel? ¿Ir al estado de Israel actual? ¿Es posible? Yo no dudo de eso. Pero cuando él habla de viajar a la tierra de Israel, es llegar
al nivel de Israel. Recuerde que el Santo Zohar nos habla que los mundos superiores están divididos en 7 tierras. Y una de esas es Israel. Y llegamos a ese estado de Israel, que es estar conectados al Creador. Vamos a viajar entonces a la equivalencia de forma con el Creador. Y vamos a acercar la era del Mesías, o sea, la fuerza del Mashiach va a ser desencadenada. Y cuando ya hemos logrado entonces conjugar estos 8 hilos, estos 8 flecos, estas 8 sefirot, y recibimos la novena, que es tomando del inferior al superior, entonces logramos conectar la luz de Jochma con nosotros. Entonces se despierta una sefirá que aparece cuando Keter está retirada, y esa es la que se llama Da'at, el conocimiento apropiado y verdadero que me hace conducirme de manera correcta en este mundo. Y esa sefirá de Da'at, llamada el Ben Elohim, el Hijo de Dios, esa fuerza es la fuerza del Mesías. Yo la he atraído, esa fuerza. He logrado que la Shekinah retorne a Israel, y he logrado hacer que se desencadene la fuerza que va a producir la redención en este mundo. Y dice el Rebbe Nachman de Breslov: obtendrás la verdadera plegaria. Entonces todas sus carencias van a ser escuchadas, todas sus necesidades van a ser escuchadas. Entiéndase sus necesidades y sus carencias como el anhelo por la espiritualidad, por alcanzar más el desarrollo espiritual, por mantenerse en un ascenso continuo y en una elevación permanente. Y entonces con ello usted va a recibir el poder de hacer milagros. ¿Y cuál es el mayor milagro que podemos lograr en este mundo? Hacer que las almas sientan el anhelo por el Creador. Y no dejo a un lado que pueda también llevar a cabo, hacer milagros como lo hicieron los justos del pasado, incluyendo milagros, todo lo que se le llama sanidades, curación de enfermedades, portentos, señales y todo eso. No estoy haciendo a un lado esa posibilidad, pero estamos enfrascados en la parte espiritual, y eso es lo que va a ocurrir, el milagro de devolverle la vida a una persona que estaba muerta, que no tenía la vida de vidas. Sigue diciendo el Santo Rebbe: tu sustento vendrá sin dificultades. Tampoco quiero decirles que esto no se refiere al sustento físico. Aquí está hablando de un sustento espiritual. O sea que ya su esfuerzo por alcanzar la luz, o porque la luz llegue a usted, la luz de Jochma, la conexión espiritual venga a su vida, esa conexión cabalística, no va a hacer el esfuerzo no lo va a sentir como pesado, como riguroso. Con facilidad usted va a poder obtener la sabiduría del Creador, el alimento que necesita el alma para estar viva, y para que el alma entonces pueda dirigir todas mis acciones en el mundo espiritual, de manera que pueda cumplir los 620 o los 613 deseos que el Creador grabó en mi vida física, en mi cuerpo físico y en mi alma. Entonces, y esto también indica que su sustento va a venir. Y yo me quiero detener ahí un poco, porque el sustento de una persona está gobernado por la pureza con la cual conduce su vida. Quiero separar un poco el aspecto espiritual y hablar un poquitito de ese problema que le sucede a la humanidad. La humanidad muere de hambre, y hay miles de personas que no logran su sustento con facilidad. ¿Por qué? Porque no están gobernados por la pureza, no están gobernados por la Kedushá, no están gobernados por los mundos espirituales, no están siendo guiados ni dirigidos por la fuerza superior que se llama el Boreolán, que es el Creador, que es la fuerza que produce beneficio a todas sus creaciones. Entonces el sustento me viene con dificultad. ¿Por qué? Porque no he logrado cumplir con la mitzvah de usar los sepsit. Entonces, y como mi vida no la he gobernado por la pureza, entonces cuando me conduzco en la vida, en este mundo físico, todas mis acciones siempre son para el mal, así como la generación antediluviana. Entonces la razón
por la que padecemos y sufrimos y no obtenemos las cosas con facilidad, es sencillamente porque no hemos entrado a la luz del Creador. En otras palabras, las Kelipot la siguen cubriendo y siguen ocultando la luz del Creador. No estamos en redención ni en la medianoche, sino que estamos en un ocultamiento profundo. Entonces, la solución a todos nuestros problemas es ir al Creador. Y el Creador que hizo, que formó y creó a esta vasija terrenal, la cual somos nosotros, Él mismo va a completar lo que nos haga falta, y Él mismo nos va a otorgar lo que nos haga falta, y Él conoce de las necesidades de nosotros, tanto de las físicas como las espirituales. Pero eso es cuando aprendamos a encontrar la sabiduría que el Creador nos está otorgando y que nos ha otorgado. Entonces el Likud Episod 4, dice el Santo Rebbe de Nachman, en el final aprenderás a encontrar sabiduría donde quiera que estés. Verás las enseñanzas contenidas en todo lo que te rodea. Toda la sabiduría del mundo te será revelada como una mesa cubierta de innumerables manjares. Entonces vamos a aprender de todo lo que nos rodea, del animal que tenemos en el patio de la casa, de las plantas, de los árboles, de todo el sistema de la creación que contemplamos con nuestros ojos. De un insignificante insecto vamos a aprender también cosas maravillosas, y vamos a ver que entonces que la sabiduría se nos ha desplegado como una mesa llena de ricos manjares, de los manjares más deliciosos que nuestro paladar pudiese desear. Entonces aquí encontramos el secreto. Cuando los Rabanín crearon el sistema lágico de cosas que se practican dentro de la religión judía, fue con el propósito de que pudiésemos recordar las cosas, cómo las cosas se desarrollan en el mundo espiritual. Y ahora que entendemos que estas cosas que físicamente las hemos estado haciendo como judíos que somos, necesitan lograr su mayor expresión cuando comenzamos a conectarnos con los mundos espirituales a través de la Kabbalah. Nadie que se desvincule de la Kabbalah podrá conocer y podrá entender la sabiduría del Santo. Y por eso el Creador nos está dando la oportunidad de que tengamos en nuestras manos ahora el Sagrado Zohar, para que a través del método de la Kabbalah podamos comprender y entender esa sabiduría oculta, de manera que entonces todo lo que está a nuestro alrededor nos sirva de ejemplo, de enseñanza, y también las cosas que necesitamos físicamente como espiritualmente las podamos obtener en nuestra mano sin dificultad. Se va a cumplir aquel rezo que dice: no me hagas depender de los préstamos de los seres mortales, no me hagas depender de la caridad de alguien. Y ahí se va a cumplir aquella palabra que dice que en lugar de tomar prestados, seremos nosotros los que prestaremos. Pero está hablando de la luz, del anhelo por la espiritualidad. Está hablando de poder realmente apropiarnos del alimento que el Creador nos ha reservado, de la energía pura que el Creador nos ha transmitido a través de todos los sabios, de poder conocernos a nosotros, de poder conocerle a Él y de poder saber que Él es el benefactor de todas las criaturas. Y cuando eso ocurra, entonces vamos a hacer muchas cosas que la gente lee en el Sefer Yetzirah, y que leen en el Santo Zohar, y que leen en los libros de Kabbalah, y creen que hay cosas que pueden hacer, y cosas que aquellos hicieron y que nosotros no podemos hacer ahora, porque no han entendido que son cosas dentro de la espiritualidad, dentro de la fuerza del Creador, dentro del Boreolán. Por lo tanto, entonces, procuremos que nuestra vida esté de continuo conectada con los mundos espirituales. O sea, un sibuk, o sea, una cópula, una unión sexual entre nuestra realidad y la realidad superior, entre las creaciones y el Creador, entre nosotros y los amigos y los hermanos. Quiero terminar leyendo un párrafo más del Likud Episod
1:3. El orgullo y la inmoralidad sexual van